a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, amigos televidentes, gusto de saludarles en este viernes 10 de julio, diciéndole adiós a la segunda semana del séptimo mes del año. Mire usted cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Rápido, y esperamos que siga usted ahí en casa tratando de llevar todas las medidas, todas las sugerencias que nos dan para no contagio del COVID-19. Tengamos en cuenta también que ya viene el invierno y aparte del COVID tenemos el dengue, chikungunya y zika. Imagínense usted, así que hay que tener todas esas medidas. Ahora tenemos ya con nosotros a nuestros panelistas de todos los viernes, donde analizamos los fenómenos económicos, políticos y sociales que han acaecido durante la semana. Le doy la bienvenida al doctor Ulises del Dio Guzmán. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ese desplazamiento? Muchas gracias por la intención de la bienvenida, pero con eso que dijiste, que nos espera el Zika, el chikungunya, el dengue, ya me preocupaste, pero no me preocupaste por los zancudos, sino porque el presidente que tenemos va a pedir otros 3,000 millones de endeudamiento para los salvadoreños. Esa es la bienvenida. Es la amenaza, porque aquí cualquier zumbido que hay es más préstamo. Pero de todos modos es un gran gusto de estar aquí en entrevista y estar comentando todas las desgracias que nos pasan, esperando de que algún día las desgracias pasen. Sí, porque por lo menos los esfuerzos están hechos, ¿verdad? Y con nosotros también, amigos televidentes, el licenciado Jaime Ramírez Ortega. ¿Verdad que sí? Ajá. Te faltó la cola y Gaceta. Y Gaceta, así es. Y Gaceta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué ha habido? Es un gusto estar aquí contigo en el programa y compartir el set con el doctor Ulises del Dio Guzmán, que este hombre, si lo dejo un ratito solo, le da fuego al país. Hay que andarlo de cerca. Hay que andarlo de cerca. El tremendo, ¿verdad? Controlado. Mira lo que dice, que no le preocupa el chikungunya ni el zika, lo que le preocupa es que se va a pedir más dinero para el combate de estas enfermedades. Sí, bueno, esa es una preocupación que tenemos todos los salvadoreños, porque el país no aguanta más. Y esos 3,000 millones de dólares, a la verdad, nos va a hacer llegar al 90-95% del Producto Interno Bruto, lo que significa que de cada dólar que se produzca, ya se deben 95 centavos. Significa que 5 centavos necesitas para administrar, para invertir y para mantener el Estado, lo cual no es posible. No es posible, pero nos están convirtiendo en 10 ceros. A mí me queda una duda. Los asesores presidenciales, asesores del Ministerio de Hacienda, lo que ustedes creen que no se dan cuenta de esas situaciones, y cómo es posible que se pueda proceder sabiendo estas consecuencias y dónde vamos a caer. Por los objetivos. Nosotros, los ingenuos, creemos que el presidente llega preocupado del país por la salud, por la vida, que es el cuento que siempre he estado repitiendo, y que los gastos van a ser realmente bien administrados. La realidad, las evidencias de la realidad es otra cosa. Si es oscuro, no hay transparencia, no se conoce qué hace, no da cuenta, no entrega papeles, no entrega documentos, y no solamente a cualquiera, porque esto debiera ser a cualquiera, ni a las instituciones encargadas de los controles, como la Corte de Cuentas o al Instituto de Transparencia. Le pide documentos a la Corte de Cuentas y los niega. Los ministros salen diciendo que no, le piden los contratos de los ad honorem y dicen que eso es secreto. Bueno,
Yo realmente lo que puedo pensar es que un presidente que se maneja con tanta oscuridad, con tanto celo, algo esconde. Y un presidente que administra la cosa pública, para que se esconda, es porque esconde cosas feas o cosas bochornosas, Sin embargo, corrupción. doctor Ulises del Dios Guzmán y Jaime Ramírez Ortega y Gaceta, realmente tiene el apoyo de la población. Si ustedes ven en redes sociales, le dan el apoyo a todas las gestiones que el presidente Nayib Bukele ha hecho y citan que es el único mandatario en la historia del país que se ha preocupado por la salud de los salvadoreños, al grado que ha hecho el hospital más grande de Latinoamérica. Lo que pasa es que la Asamblea Legislativa, dicen ellos, no le dan los instrumentos legales para que el hombre pueda trabajar, y eso está masificado, tiene el 97% Bueno, dicen ellos, de popularidad. Dicen las encuestas. Entonces, de él. A lo que usted claro. me está diciendo, doctor, está esta contraparte. ¿Cómo podemos ver estos dos flancos, Jaime? Que mientras hay una crítica como la del doctor, hay también un acercamiento de la población que está apoyando definitivamente al presidente Nayib Bukele, diciendo que lo que está haciendo es lo correcto y que nadie lo ha hecho. Bueno, es relativo porque una encuesta nada más te refleja la percepción de las cosas, pero no te refleja la realidad, que son dos panoramas completamente diferentes. A ver, te lo aclaro. Cuando se sacó la encuesta del EPG, en donde le daban el 95% de apoyo a su gestión. De apoyo a su gestión, solo sacaron el 95%, pero cuando te vas a los factores decisivos de hacer, por ejemplo, en transparencia, corrupción, manejo de la cosa pública, manejo preventivo de la pandemia, distribución de insumos y equipos a los diferentes hospitales, ahí ves que baja completamente al 47%, al 51%. En el tema de transparencia, el presidente está mal evaluado en todas las encuestas que han salido, excepto las encuestas que han estado casi, digamos, plegados al ombligo de este gobierno central, que en el caso de la Sid Gallup, que desde el inicio ha estado sacando encuestas muy favorables y no hay ninguna complicación en lo que está haciendo. Pero en los temas decisivos, que creo que son importantes, que los salvadoreños están viendo la realidad del país, cuando te vas a un hospital y le faltan insumos, los médicos no andan guantes, mascarillas, no tienen los equipos suficientes para poder afrontar la pandemia, y cuidarse ellos para poder ayudar a los que están enfermos. Y cuando te vas al tema de transparencia, al tema de cómo están rindiendo las cuentas de todo este dinero que han tenido, que por cierto, en toda Latinoamérica ningún país ha pedido tanto dinero para poder afrontar la pandemia, sino únicamente El Salvador. Y cuando luego te ves en la práctica que ese dinero está siendo cuestionado porque no lo puedes transparentar, las compras, por ejemplo, a Javi Performance, una empresa que apenas te factura $300,000 al año, que le vendió al Estado de El Salvador $12 millones en insumos y en gabachones a $8, sobrevalorados, por cierto, que los gabachones, si los cotizas aquí localmente, no te pasan de $3, los mismos gabachones no estériles. Y luego ves que los funcionarios tienen relación con compañías que le están vendiendo y que ellos dijeron que esto nunca iba a ocurrir porque el dinero alcanza cuando nadie se roba o devuelvan lo robado. Pues todo eso quedó nada más en la percepción de la mente de la gente cuando estaba en el momento de campaña. ¿O no crees que el mismo sistema es el que está obstaculizando la gestión Bukele? Yo creo que decir que el mismo sistema está obstaculizando la gestión del presidente es como decir, miren, vas a un banco y decir, mire, quiero comprar una casa. Sí, el banco te va a pedir primero que comprobes tus ingresos. Segundo, cuál es tu salario. Tercero, a ver si tienes la capacidad económica para adquirir un préstamo de $100,000. Y por eso te está obstaculizando el banco y no te va a dar el préstamo solo porque no tienes la capacidad. No, es que tenés que demostrarle al banco que sos una persona de fiar, uno. Y dos, que le vas a pagar. Esas son las dos garantías que busca el banco. Igual, yo creo que la Asamblea Legislativa, aunque históricamente no ha hecho un buen papel, aunque sabemos que ha sido es ahí donde recae, ¿no? Es una de las la Asamblea no se ha portado es una bien. de las instituciones que ha tenido una gran cantidad de situaciones involucradas con el tema de la corrupción, los maletines negros. De acuerdo, eso es cierto. Pero más allá de lo que ellos le puedan señalar, no significa que no sea veraz lo que está pidiendo la Asamblea Legislativa. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos los salvadoreños, la veracidad de lo que están pidiendo.
Deme cuenta, señor, de cómo está gastando el dinero, porque no está utilizando la ley, la CAP. Y si no utilizas la CAP, te puedo comprar a vos, a una empresa que acaba de surgir en septiembre, como el caso de esta empresa que le vendió $750,000 en mascarillas al Ministerio de Salud, que está vinculada al viceministro de Inversiones, que 2 de sus empleados fundaron esa empresa con un capital de $2,000, y hoy viene y le vende $750,000, preguntémonos, por lógica, por sentido común, ¿de dónde va a sacar capital esta empresa que se acaba de fundar en septiembre para hacer una venta de $750,000? Eso es técnicamente imposible. Imposible. En 6 meses un banco te va a analizar para ver si te presta, para ver si ha facturado y tu facturación ha sido sostenible financieramente en 6 meses. Entonces, estas son las cosas que se están señalando. Ahora, ¿estos obstáculos? No, esto es rendir cuentas. Es que él dijo que no iba a hacer más de lo mismo. Y como no iba a hacer más de lo mismo, por esa razón es importante que rinda cuentas. Un reconocido analista, Dagoberto Gutiérrez, ha dicho que la resistencia que tiene la Asamblea Legislativa es que ya no hay maletín negro. Ya se acabó esa costumbre de que les están llevando a los diputados dinero. Y esto lo ha hecho el presidente Bukele y es esta la obstaculización. Solo regálame tal vez un minuto. Aquí hay una situación que debemos de aclarar. ¿Por qué cada vez que llegaban los hermanos del presidente a la Asamblea Legislativa salía nuevamente 15 días más el régimen de excepción y la cuarentena? Preguntémonos eso. ¿Cuál es la respuesta? Preguntémonos por qué siempre que llegaban los hermanos del presidente a la Asamblea Legislativa, después inmediatamente la Asamblea aprobaba. ¿Había maletín negro? ¿O qué? Hay que cuestionar ese punto. Doctor. Bueno, que haya habido o no en esta oportunidad con este presidente, con esta Asamblea Legislativa, maletín negro, yo todavía no tengo los indicios suficientes. Pero hacer afirmaciones como las que se hacen de que esta Asamblea tiene resistencia contra el presidente porque no hay maletín negro, me parece que esa no es una observación objetiva. Y es curioso viniendo de alguien que es analítico y pensante, ¿verdad? Porque aquí, desde el punto de vista técnico, lo que hay que enfocarse no es en quien dice y en la fama o el descrédito de las personas, sino que en la veracidad o falsedad de las imputaciones que se hagan o los señalamientos. Ahora, por ejemplo, estar discutiendo sobre si debe o no ser transparente, mire, me parece que es una discusión realmente hasta absurda. No tiene por qué. Por años se ha venido haciendo el esfuerzo de llegar a transparentar toda la gestión pública. Tanto es así que se llegó al fin a una ley y al fin a un instituto que está funcionando, y ahora venir a cuestionar que porque los diputados le piden transparencia de la gestión a el señor presidente es porque no hay maletín negro. No, señores, si es que haya o no haya maletín negro, el punto es que el presidente debe ser transparente. Si el presidente fuera transparente, no tendría necesidad de maletín negro, porque diría, aquí está la transparencia, aquí están las operaciones que he dado, que he hecho. Pero cuando el presidente ni siquiera dice qué pasa, por ejemplo, con los 30 millones que el presidente de México le ofreció para el proyecto Sembrando Vida. Todo el mundo reclamando, al menos aquí, pero más en México, porque en México ya están emprendiendo las acciones de qué pasa con esos 30 millones, y el presidente no ha dicho nada sobre eso. No ha dicho, por ejemplo, no me lo dieron, por ejemplo, yo no sé. O lo invertimos en esto. O si me lo dieron y los están invertidos, aquí está, mire, aquí está el cheque, aquí llegó para allá, aquí para allá, y esto está en lo que se supone que se iba a invertir, sino que absoluto silencio. Y rumores de que parte de ese dinero fue para la casa de Miami, todo eso. Entonces, esas críticas o esos rumores desaparecen con una transparencia, con una explicación. Entonces, ¿cómo es que esta hora vamos a estar discutiendo si debe o no ser transparente este gobierno? Es una cosa absurda. Estamos discutiendo lo que por derecho tiene que ser y que la sociedad tiene derecho a saber. Y cuando, por ejemplo, le piden documentos, por ejemplo, de los otros 30 millones de dólares por que le entregaron $300 a cada uno de las personas de 100,000
y que la Corte de Cuentas no sabe qué pasó ahí, a quiénes y por qué, etcétera. ¿Cuánto es eso? 30 millones de dólares. Y le piden la información y ellos se resisten y no la dan, no dan ni explicaciones. Entonces, ¿cómo es que vamos a estar nosotros discutiendo sobre si la sociedad tiene derecho a saber qué pasó con esos otros 30 millones de dólares? Es una cosa realmente absurda. O el tal hospital, que acaba de pasar, por cierto, por ahí. Acabo de ver en el parque unos grandes hoyos. Yo ya tengo mi duda sobre si es que van a hacer un edificio o es que van a hacer el cementerio ahí de lo que está enfrente, ¿verdad? Pero ese es el hospital de emergencia para atender el COVID-19. Ese ritmo que llevan, ese supuesto hospital que va a ser el mejor de Latinoamérica, ya costó más de 30 millones de dólares. Y lo otro, que es para entretenernos en la fase de la inauguración de la primera fase del hospital, que no está funcionando ni el 1%, y ocurre de que no tiene lavandería, no tiene área de esterilización, no tiene plantas de tratamiento de aguas negras, no tiene su propio parqueo, ocurre de que solamente es una fachada porque la infraestructura viene desde 1965 y el presidente en lo que estaba inaugurando dijo, y todo esto aquí nos hemos gastado 25 millones de dólares. Supongo yo en su imaginación que ya dijo, ya rindió cuenta, ya dijo que costaba 25 millones de dólares hacer ciertos retoques y ya se sabe, porque lo dicen los que están en las instituciones, que fueron a quitarle camas al Seguro Social, que le fueron a quitar camas a hospitales públicos. Ya se sabe que algunas cosas que están ahí de ventiladores son donaciones de los Estados Unidos que ni siquiera están funcionando, solamente están colocados y por eso es que no están atendiendo. Entonces, ¿cómo es que no vamos a tener derecho a saber nosotros qué es lo que está pasando? Simplemente estamos atontados de la abrumadora propaganda que más o menos se gastan como 2 millones mensuales solo en pura propaganda de este gobierno. ¿Pero qué es la propaganda del gobierno? El atontamiento de la gente, para que la gente crea que está bien lo que está mal. Muy bien, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio. Les recuerdo, alcohol en sus manitas para que siempre usted esté alejándose de ese contagio del COVID. Esta es marca de la Universidad del Salvador, que las empresas mandan los insumos a la Universidad del Salvador, ellos lo procesan y lo mandan ya a las distintas empresas. Que me alegro. Sin cobrar un solo centavo. Solamente le dan la materia prima a la Universidad del Salvador y ahí lo procesan y ya se lo dan a usted. Mire qué bueno. Así es que ganancia de ambos, tanto entrenamiento para su propia Salvador, gente y para dando las su aporte. Sí, claro. Muy bien, felicito realmente a la Universidad del Salvador, me alegro. ¿Verdad que sí? Ya volvemos, bueno, amigos a mi alma mater. A su alma mater. Ya volvemos, amigos televidentes. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bueno, sigamos conversando, amigos televidentes, en esta noche con el doctor Ulises del Dios Guzmán y el licenciado Jaime Ramírez Ortega. Señores, muchos tenían la expectativa que a partir del 7 entramos a segunda fase. Sin embargo, el gobierno ha dicho, señores, 15 días más, porque las cifras de COVID-19 van en aumento y es mejor tenerlos resguardaditos por el momento, porque reactivar todo ya de una sola vez, esto para el gobierno le trae, según ellos, mayores contagios. ¿Qué piensan de esa prórroga? Bueno, como aquí ha habido una gran cantidad de eventos que han desencadenado que esta peste, este virus, se haya en alguna medida no se haya podido contener, y por otro lado ha habido una propagación. Entonces, veamos el primer ángulo. Para poder detener o contener lo que es la pandemia en El Salvador, lo primero que teníamos que formar era una mesa técnica. No se hizo. Así dice la UCA, que hay que reactivar los comités de emergencia locales. Correcto. 2, tener datos científicos para tomar decisiones de cómo podías contener la pandemia. Lo que está diciendo el doctor Oscar Picardo, que a mí en lo particular me parece loable.
Ahora, el asunto es lo siguiente. ¿Cómo contener la pandemia si no conoces la realidad y la situación de cómo se está dando la propagación? Decir que lo vas a contener con una pandemia es como decir que al poner... ¿Que lo vas a contener con una cuarentena? Con una cuarentena, perdón. Ajá. Al decir que vas a contener la pandemia con una cuarentena es como decir que vas a poner techo en tu casa para no mojarte cuando llueve. Eso no va a hacer que deje de llover. ¿Estamos claros en ese tema? Ahí vamos bien. ¿Verdad? Me parece. Entonces, eso no va a hacer que deje de llover. Lo que tenés que hacer es poner un buen techo para tú no mojarte. Y eso fue lo que no ocurrió en El Salvador. No trabajamos en los 4 pilares preventivos para poder contener la pandemia. 1, organización. 2, planificación. 3, convocar a las mejores mentes de El Salvador para crear un comité económico. 4, crear otro comité técnico de epidemiólogos, infectólogos, médicos especialistas en este tema. Pero por otro lado, viste al presidente como que si él lo manejaba todo, dando datos estadísticos, dando datos de la propagación, diciendo cómo se iba a contener. Pero bueno, yo hasta donde tengo entendido, pues la función de un presidente es administrar de la mejor manera la cosa pública, dirigir y representar a la nación de la mejor manera. Pero la parte técnica le compete a aquellas áreas y de las personas que han sido capacitadas para ese fin. Entonces, en ese sentido, nos dimos cuenta que en 90 días se han gastado hasta este momento, de acuerdo al ministro de Hacienda, $1.600 millones en tarjeta de crédito. En tarjeta de crédito, ya está topada, con CETES y LETES. Y todos los dineros que se tomaron para dar el bono de los $300, el bono de los $300, todo ese tema. Bien. Como ya está topada la tarjeta de crédito y cuando venga el dinero se va a tener que pagar esos $1.600, que por cierto acaban de colocar, no sé si 1.000 millones o 900 millones. 1.000 millones. 1.000 millones. Sí, para la micro y pequeña empresa, para Lo de ayer. Ajá. 1.000 millones. Para reactivar. Adicionales. No, adicionales. Adicionales. Que van a formar los 3.000 señores. millones. Que van a formar los 3.000 millones. Ahora, veamos. Después de 3 meses no tenés un plan de apertura, no tenés un hospital de emergencia. Sí hay plan de apertura, Jaime. Están pidiendo una cuarentena estricta. Eso no es un plan de apertura económica, ¿Qué es eso? es un plan de cierre económico, Oh. pero no de apertura. Yo entiendo tu sarcasmo y me alegra que estés siendo un poco constructivo para alegrarnos la mañana este día, los salvadoreños. No se tiene un hospital preventivo, o sea, un hospital de emergencia no lo hay. Ulises lo acaba de señalar muy certeramente. No hay una zona de lavado, no hay un drenaje esterilización, de agua, planta de tratamiento de aguas negras. Plan de tratamiento de aguas negras. Morgue. Toda la parte fitosanitaria no la tienen. No existe. Toda la parte fitosanitaria no la tienen. Entonces tenés un hospital con camas prestadas, con equipos prestados, porque los 25 millones que se utilizaron en teoría para armar una estructura que ya existía, se tomaron del Seguro Social, que por cierto... Solo agrego, son 39 millones ya los que tomaron del Seguro Social. Sí, un poco 39, más. ya no 25. Ya aumentó, hoy ya son 39. Pero los primeros 25, el doctor Brizuela salió explicando, no hay una autorización plena de la directiva, 1. 2, el dinero lo tomaron, pero dice el gobierno que no va a regresar dinero, sino que lo que va a comprar son equipos que van a utilizar en la cuarentena y cuando pase todo esto van a devolver los equipos. Eso para mí no es transparente. Es que si tomaste dinero vas a devolver dinero, no equipo. Es que el Y por dinero otro del lado, Seguro Social, que vale a decir de los asegurados. Porque eso pertenece, esos 25 millones o 39 que agarraron, pertenecen a los $200 millones en reserva estratégica que tiene el Seguro Social, que son para las personas pensionadas. Son de los asegurados. De los asegurados. Así es. Que son dinero a las pensiones, ¿verdad? Ahora bien, no se tiene entonces el hospital, pero por otro lado ha gastado 30 o 35 millones en el de CIFCO y que luego dijiste que ya no te va a costar 70, sino que 100 millones. Y aquí yo quiero felicitar públicamente a 2 magistrados de la Corte de Cuentas que ya están denunciando esto, al magistrado Roberto Ansora y a la magistrada María del Carmen, creo que se llama, el primero y segundo magistrado de la Corte.
El día jueves recién pasado acaban de decir, señores, ya hicimos hallazgos en el hospital de Cifco y hemos encontrado irregularidades en este tema. Sobre todo porque recordate que solo para terracear y construir la parte inicial del hospital Cifco se contrató una compañía que cobró 3.9 millones de dólares versus el competidor más cercano que cobraba 2.8 millones. Habría que explicar por qué el gobierno pagó 1.1 millones de dólares más. Interesante. Eso tiene que explicarlo el señor presidente. Ahora, yo no he escuchado hasta este momento al señor presidente decir desde un Twitter, se le ordena a todos los funcionarios públicos que si tienen alguna relación con alguna empresa que le va a vender bienes y servicios al Estado, renuncien desde este momento. Porque yo dije que iba a combatir la corrupción y yo dije que yo iba a meter preso, iba a procurar meter preso a todos aquellos que hicieran actos de corrupción, porque así lo dijo el presidente. No puede hacerlo. Porque yo dije eso, pero realmente era pura pastilla para que votaran por mí. Eso significa. Y por eso es que el presidente no puede echar a toda esa gente, porque es la gente que está a su alrededor y que realiza los trabajos que él les ordena. Ok, entonces son empleados. Son empleados y los ministros, lastimosamente, han sido humillados públicamente. Y cuando les da las órdenes y cada ministro sale inmediatamente, presidente, ya lo hice, presidente, salgo corriendo, presidente, como que si fuera empleado del presidente. Y con esto termino. Humillante. No se tuvo un plan de apertura, nunca se hizo. Solo tuvimos un plan de cierre, pero no un plan de apertura. Es decir, ¿cómo vas a reactivar la economía? ¿En qué fase? La Asamblea Legislativa propuso, y lo que propuso venía del INCAE, lo que propuso venía del ESEN, de prestigiosas universidades. Pero ¿por qué el presidente rechaza todo esto de la academia, pero quiere implementar aspectos que van vinculados a dos situaciones? A la improvisación y va conectado también al desorden. No ha habido un orden en este tema. Y eso a mí como ciudadano me preocupa, porque yo no estoy pensando en el gran empresario. El gran empresario tiene para vivir hasta 16 vidas sin ningún problema. Pero el asunto es que yo estoy pensando en el artesano, en el vendedor ambulante, en el comerciante, en el zapatero, en el peluquero, esos que se ganan $5 al día y que con eso sostienen a su familia. Con ellos estamos pensando. Y por otro lado, ¿cómo van a adquirir ellos ese crédito que viene de los 600 millones? ¿Cuáles van a ser los criterios de adjudicación de ese dinero? Esto vamos no van a calificar. Y esa propuesta de la Asamblea Legislativa, el decreto legislativo 661, que vetó el presidente de la República, contenía la parte relativa a sanidad, la parte relativa a la reactivación económica y la parte relativa a la suspensión de garantías constitucionales. ¿Cuál era el punto por el cual el presidente vetó este decreto legislativo, que era prácticamente todo lo que él mismo por separado estaba solicitando? Simplemente que ahí estaba incluido transparencia, rendición de cuentas y reglas para la compraventa y las negociaciones. Eso es todo, señores. Revela que la intención del presidente es: déjenme hacer los negocios y no me pidan cuentas ni documentos. Ahí está el kit del asunto, ahí está el entrampamiento. Bien, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio. Estamos conversando con Ulises del Dios Guzmán y Jaime Ramírez Ortega. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, amigos televidentes, recientemente los trabajadores de salud y específicamente de Aguachapán, mire usted lo que pasó el día de ayer para que tengamos una idea. Vamos a ver, producción, si nos puede poner este video para que lo podamos ver. Estos son trabajadores, mire usted, de salud del departamento de Aguachapán, donde tuvieron algún roce con las autoridades policiales. Vamos con esta señal que aparece en su receptor de video. ¡Salud! ¡Está muriendo! ¡Conviene que no esté toda! ¡Usted! ¡Pase el pelo! ¡Está muriendo! ¡Orden de matar de un superior no tiene que obedecer! Querido monseñor Romero, si un superior le ordena algo ilegal, no lo hagan.
consecuencia de esto, mire el tuit del presidente de la República, Nayib Bukele. Señor Nayib Bukele, director de la PNC, el jefe de la PNC de Aguachapán deberá ser removido por falta de criterio y nombrar en su lugar a alguien que sí merezca el cargo. Bueno, acabamos de estar hablando de las formas de dar las órdenes del presidente. Correcto. Y ahora ocurre de que y luego dice, señor presidente Nayib, informando que el jefe de la delegación de Aguachapán ya ha sido removido del cargo y se ha asignado a un comisionado con criterio de actuación policial, que significa de represión, garantizando que la PNC siempre esté al lado de los derechos del pueblo, pero reprimiendo al pueblo. ¿Cómo es eso? Porque la PNC estaba reprimiendo a los trabajadores de salud. Estaba reprimiendo a los trabajadores de salud. Ajá, y ahí... por una protesta que estaban haciendo pacífica. Y ellos reaccionan reprimiendo a los médicos o a los trabajadores del área de salud. Viene y por una tontera como esa, que por cierto culpa realmente la actuación de la policía, de estar utilizando actuaciones represivas, porque ahí quien actuó represivamente fue la policía. Y aún así le da la orden para que remuevan al jefe de la delegación. Lo que estamos diciendo, ¿y el presidente de la República tiene competencia para tomar decisiones? No. ¿Por qué no? No es que él es el jefe máximo, pero todo está jerarquizado y hay procedimientos y causales para llegar a hacer eso. Entonces, él no tiene esa capacidad. Y han violado los derechos al jefe de la policía de Aguachapán. Al jefe de la policía. De Aguachapán. Naturalmente que le han violado sus derechos y lo está exhibiendo. Pero lo que quiero señalar y lo está exhibiendo. es que la policía misma está poniéndose a las órdenes del presidente indiscriminadamente. Porque ahí lo que se logra entender es que no utiliza la represión suficiente para evitar ese tipo de manifestaciones que no son del agrado del presidente. ¿Para dónde van? Para una policía represiva, para un Estado autoritario. Eso es lo que está diciendo el presidente de la República. Perdónenme, aquí la gente ahora que de los hospitales y de los médicos ya no tienen ni siquiera derecho a hacer reclamos, porque esa gente es la que ha resultado contagiada, contaminada, muchos de ellos muriéndose. Y uno, ¿cómo se explica? Me pregunto yo, porque una cosa que a mí me llama la atención. Yo, ¿cómo me explico de que alguien que conoce medicina, que conoce la enfermedad, que trata la enfermedad, se contagia y llega hasta morirse? Si los que no somos médicos leemos, nos informamos, medio nos damos cuenta, vemos cómo evitamos el mal y estamos preparados, algunos afortunadamente con asesoría médica también, pero estamos preparados, aunque no seamos médicos, por si acaso nos llega a enfrentar ese problema. Y ellos que están ahí en el hospital se agravan y se mueren. No hay más una explicación que los obligan a hacer cosas sin el instrumental preventivo profiláctico correspondiente. Y esta gente, por defender o por preservar su trabajo, hacen lo que les dicen y lo que los obligan. Y eso llega al punto en que se contagian, no los atienden y al final se mueren. Entonces, ¿cómo no van a tener derecho a protestar? Si están protestando por el derecho a la vida de ellos. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, para ver qué nos dice Jaime Ortega referente a esta clase de protestas que se dio a nivel nacional de parte de los trabajadores de salud que dicen no tener el equipo para hacerle frente a esta pandemia. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues sigamos viendo, amigos televidentes, la reacción de los trabajadores de salud. Mire usted cómo ellos han llegado a la Asamblea Legislativa también a pedir que se les acuerpe. Mientras no somos declarados griparios o área COVID, se nos niegan constantemente los equipos de protección personal. Usted entra como que está trabajando con cualquier otro paciente. ¿Cuándo a usted le dan un equipo de protección personal? Cuando usted dice no voy a entrar. Pero mientras tanto usted tiene que pelear y pelear. ¿Por qué? Porque aquellos que están dedicados a dispensar esos equipos de protección personal tienen otras directrices. Muchas veces, ¿qué hace el personal de enfermería que está las 24 horas del día con ese paciente? Desde que ingresa hasta su deceso. ¿Qué hace? Entrar con lo que tiene. Me parece que este es un drama humano que se está dando realmente dentro de los trabajadores de la salud. Bueno,
Yo creo que aquí tenemos que explicar al pueblo salvadoreño, debido a la gran cantidad de subterfugios que se han venido dando con respecto al manejo de la pandemia y sobre todo la parte preventiva hacia los trabajadores de la salud, que son los que están en la primera línea. ¿Dónde tenías que fortalecer? Los hospitales. ¿Qué tenías que hacer? Un hospital de emergencia. ¿Quién dijo que lo iba a hacer? El ministro de Obras Públicas. ¿Cuándo dijo que lo iba a entregar? En junio. ¿Cuándo dijo que iba a entregar el hospital de 3 plantas? En julio. Y apenas se tienen las bases. Que ya Ulises dio un par de explicaciones que dice que hay un hoyo. Ahora, ¿a quiénes tenías que cuidar? A tu personal de salud. Claro. A ellos tenías que enfocar muchos millones de dólares para protegerlos. Primero. Eso era lo más importante. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve que mandes a un soldado a la batalla con una escoba? No se puede. ¿Cómo vas a mandar a alguien para que vaya a hacerle frente al enemigo con una cantimplora y con una escoba? No, necesita el equipo. Necesita un fusil, necesita un casco. Así como lo que hace Estados Unidos. ¿Cuánto le cuesta un soldado de Estados Unidos en Irak? $75,000 en equipo. Cada soldado, porque va a la primera línea de batalla. Entonces, ¿a qué van nuestros médicos? A la primera línea de batalla. Y ni siquiera gabachones, ni siquiera alcohol gel, ni siquiera mascarillas especiales. ¿Y los gabachones que se compraron, Juan? Esos gabachones que se compraron, al parecer no han alcanzado, o no se están entregando, o a saber cómo se están distribuyendo, que esa es parte también de la logística que deberá de explicar el Ministerio de Salud. Pues hombre, si el río suena es porque piedra lleva. No creo que estos médicos que se están pronunciando y que lo vienen haciendo constantemente en las redes sociales, que no tienen equipo, que los hospitales están desabastecidos, que ellos están enfrentando la pandemia como que si estás enfrentando cualquier tipo de enfermedad. No hay ni siquiera un protocolo establecido de cómo debe de entrar un doctor, y muchos de ellos, dicho sea de paso, dicen que ellos están comprando sus propios equipos de su dinero para proteger su vida y para proteger su familia. Versus, ves que los funcionarios que están en los puestos de alto mando en El Salvador, con salarios de $8,000, con camionetas de lujo, con guardaespaldas, con seguro médico hospitalario alto, y hoy ni siquiera quieren darle el seguro médico hospitalario que aprobó la Asamblea Legislativa, y que por cierto la Sala de lo Constitucional lo acaba de declarar constitucional, la controversia que había entre el Ejecutivo y el Legislativo con respecto a ese decreto, que el presidente no quiere pagarles ni siquiera ese seguro médico hospitalario a los médicos. Yo creo que esto es lo preocupante. Yo creo que donde tenemos que enfocarnos es en darle lo mejor a nuestros médicos, proteger su integridad física cada vez que entran al hospital, poniéndole los insumos y los materiales suficientes, y proteger también su núcleo familiar. Eso es lo importante, el núcleo familiar. Vamos al siguiente corte, amigos televidentes. Volvemos con conclusiones y despedida. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bueno, con el panorama que ustedes han descrito, no me queda más que preguntarles, ¿el salvadoreño es capaz de soportar todo y de ver todas estas situaciones y no hacer nada? Mire, la verdad es que nosotros histórica y antropológicamente somos bipolares también, ¿verdad? Los salvadoreños en términos generales, porque podemos soportar una dictadura bien amansada. Quizás bipolares, masoquistas, digamos. En una cierta tendencia probablemente mayoritaria. Como una parafilia. ¿no? Sí, mayoritaria. Y lo otro, también ha habido momentos en donde ha habido actos heroicos, como por ejemplo el movimiento de los años 30, un movimiento campesino de enfrentar directamente la muerte sin nada frente a un ejército, y lo más reciente, el movimiento insurreccional, ¿verdad? En donde un grupo que no era mayoritario, era un grupo pequeño, pero un grupo insurreccional representando a la guerrilla en ese momento, se enfrentó al ejército
y la consecuencia de eso era la muerte a cualquiera que agarrara. La huelga de brazos caídos. La huelga de brazos ¿No caídos les parece también. que estamos muy polarizados? También, sí, pero Está lo que quiero señalar una sociedad muy polarizada. es que el grupo que en ocasiones históricamente se ha enfrentado hasta la muerte, bueno, también en la Universidad de El Salvador, si la Universidad de El Salvador en aquellos tiempos, buenos tiempos, en realidad se enfrentaba al régimen y hacía manifestaciones. Recordemos la última represión que hubo del presidente Romero, fue una matanza. En el 77. Sí, y ellos estaban conscientes de que a eso iban. O sea, hay espíritu también aguerrido por parte de los salvadoreños. Sin embargo, creo que más o menos estamos avanzados y soportamos la dictadura, porque soportamos la dictadura militar. Y ahora estamos soportando a que es una dictadura más ridícula, más absurda. Y sin embargo, la gran masa de la gente está soportando esa dictadura. Como que no está consciente, o sea, estamos algo enfermos también de la cabeza. Como que no entendemos el abismo en el que estamos cayendo y que todavía seguimos cayendo, y hasta que rebotemos nos vamos a dar cuenta del mal que nos está causando el presidente de la República. Si el enemigo número 1 de El Salvador se llama presidente Bukele, no es la tal pandemia, no, es el presidente Bukele, pero no hay reacción de lo que se necesitó en su momento de aquella gente que tuvo la capacidad de agarrar las armas y enfrentarse a un ejército que era superior y que tenía el respaldo de los Estados Unidos. Gastaban en sus mejores tiempos, en los últimos tiempos, 1 y hasta 2 millones diarios para contener el conflicto, y aún así hubo un empate. O sea, realmente el ejército no derrotó la guerrilla no derrotó al ejército, pero ahora ese espíritu de combate para defender principios y valores, en este momento libertad, democracia, y los derechos, la vida, la salud, pero realmente ahora pareciera ser que nos estamos acostumbrando de que nos llevan una bolsita de $10 a la casa y para el siguiente mes nos vuelvan a llevar otra bolsita a la casa. Y ya está comprobado que los salvadoreños nos acostumbramos a eso. Recordemos durante el conflicto armado que hubo un tiempo en donde cada 15 días iban a repartir arroz, maíz, frijoles, aceite y leche. Y Acción cívica militar. Y entonces la gente ya después ya no quería trabajar. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Va a ir a cortar? No voy a cortar, voy a esperar al reparto de la siguiente bolsa. O sea que nosotros también nos acostumbramos. Necesitamos darnos cuenta de la realidad que tenemos y la desgracia que vamos a enfrentar, y no es cierto que el presidente está preocupado y que él va a enfrentar, va en el mismo barco que nosotros. No, señores, él va en un yate. La desgracia somos todos nosotros que estamos en un cayuco. Cuando se toque que pagar, que por cierto estos últimos $1,000 millones se van a terminar de pagar en el 2052, y el presidente no va a estar, si dentro de poco va a salir, o bien sea que termine el periodo o no lo termine. El punto está en los que nos quedamos con la deuda, con una economía destrozada y con una desconfianza frente al sector público, frente al sector internacional. Jaime Ramírez, despedido. Corto, a despedirme. Bueno, un país se avanza y se ve hacia el futuro, uniendo, no dividiendo, infundiendo esperanza y no temor, tomando en consideración a aquellos que disienten contigo, porque entendés que aún en las ideas de los otros también hay muchos aportes valiosos para sacar la nación adelante. Presidente, necesitamos humildad y sencillez y prudencia para sacar adelante El Salvador. Si esos 3 elementos no los tiene en estos momentos, como ha dado evidencia no tenerlos, es importante que los desarrolle y que aprenda a escuchar a aquellos que disienten con usted. Cuando usted aprende a escuchar a los que disienten con usted, entonces nuestra nación va a avanzar por un camino diferente. Porque aún los que disentimos somos parte de este país y queremos el bien para El Salvador y queremos que le vaya bien a usted. Pero necesita escuchar. Dios lo bendiga y Dios bendiga esta patria. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo le deseo realmente lo mejor a El Salvador, pero necesitamos despertar y darnos cuenta del camino que estamos siguiendo. Es el camino de la desgracia. Bueno, amigos excelentes, sobre todo gracias a ustedes por haber estado con nosotros durante esta noche. Les deseamos desde ya un buen fin de semana. Si no tienen que salir, no salgan.
quédese en casita, ahí guardadito, mejor, nos vemos mejor, ¿verdad? Que tenga un buen fin de semana y hasta el lunes, si Dios así nos lo permite. Buenas noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente como funcionarios públicos. Quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que entre, que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.